¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de doctrinas básicas cristianas del libro de Wayne Grudem. Y antes de empezar, me gustaría que oráramos para que el Señor nos ayude a comprender más de su palabra y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Señor, te damos gracias porque podemos estar nuevamente reunidos en tu nombre para escuchar de tu palabra, Señor. Para que eso nos lleve a ser más como Cristo, a vivir en santidad, Señor, y a reflejar tu carácter en nuestras vidas. Te pido, Señor, que me ayudes en mi debilidad, Señor. ¿Quién es suficiente, Padre, para estas cosas? Pero tú te glorificas a través de nuestras debilidades. Que la gloria sea tuya, Señor. Y te pido que las verdades que hablemos esta tarde impacten nuestro corazón, Señor, y que la llevamos a la vida práctica, como veíamos entre semana en Romanos 12, que haya amor verdadero, no fingido, Señor, y sobre todo también que veamos las necesidades los unos a los otros, porque somos un cuerpo, Señor, y nos lleve a servir a los demás y a glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme pongo el cronómetro en lo que dan las hojitas. Muy bien. El día vamos a hablar, hermanos, acerca de la santificación. Y es que la salvación tiene algunos elementos importantes. El pastor Mateo decía la semana pasada que la salvación es como un diamante que se puede ver de diferentes lados o perspectivas. Y la semana pasada vimos lo que era la justificación. El creyente ha sido declarado justo a los ojos de Dios por los méritos de Cristo. Y también vimos lo que era la adopción, que ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos sus hijos, tenemos este nuevo estatus de hijos. Pero la obra de Dios, hermanos, en el creyente no termina en la justificación, sino que después viene la santificación, y es de lo que hablaremos el día de hoy. Toda persona que ha sido justificada está siendo santificada. El Dios que justifica es el Dios que santifica también. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación es una obra progresiva de Dios en el creyente, de hacerlo más libre de pecado y más semejante a Cristo en su vida. Entonces, en la santificación Dios está obrando en el creyente. Esta obra va en progreso, va en aumento para hacerlo más santo y más conforme a Cristo. El creyente está creciendo en santidad, hay menos pecado en su vida y tiene más victoria sobre la tentación y el pecado. Y también está en un proceso de ser como Cristo. Está desarrollando el carácter de Cristo. Hay más fruto del Espíritu Santo en su vida. Y es que, hermano, la meta de nuestra salvación es ser como Cristo, que desarrollemos el carácter de Cristo y que haya menos pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo inicia la santificación? ¿Es para atrás? La santificación inicia cuando el creyente es liberado de la esclavitud del pecado. Antes de convertirnos en cristianos, tú y yo, hermano, éramos esclavos del pecado. Estábamos sujetos a su cruel tiranía, era nuestro amo, estábamos bajo su poder. Es algo que podemos ver en Romanos 6. El pecado ordenaba y nosotros simplemente obedecíamos. Pero cuando nacimos de nuevo, Dios nos liberó de la esclavitud y del poder del dominio del pecado. Ahora el pecado ya no es nuestro amo. Y para ver un poco más de la condición en la que estábamos antes de empezar el proceso de la santificación, mira lo que dice Efesios 2:3. Describe nuestra condición espiritual de antes, cuando estábamos sin Cristo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate lo que dice el texto, de hecho ahí lo subrayé. Dice que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esto es clave para entender nuestra condición de antes cuando estábamos sin Cristo. O sea, todo nuestro ser estaba esclavizado, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros deseos para servir al pecado. Nosotros éramos una máquina que servía al pecado. Esa era nuestra condición. La carne reinaba, hacíamos la voluntad del pecado. Y tú y yo, hermano, necesitamos entender cuán dominados estábamos por el pecado. Toda tu vida pasada sin Cristo la viviste en una prisión. Tu mente, corazón y voluntad estaban esclavizados a tus deseos pecaminosos. ¿Y qué dice el texto al final? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Por practicar el pecado, éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros porque servíamos al pecado.
Pero mira lo que dice Romanos 6:18, es un texto que ya todos conocemos porque lo vimos en los grupos pequeños. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Esa es la condición actual del creyente. Ha sido liberado de la esclavitud y del poder del pecado y ahora puede empezar a crecer en santificación. Ahora tú y yo somos siervos de la justicia, dice el texto. Podemos vivir en rectitud, podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo rey, a Cristo, a quien podemos servir en justicia. También Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo tiene el poder para liberar al hombre de la esclavitud y del dominio del pecado, ya que Él venció el pecado en la cruz y compró nuestra libertad. El hombre natural no puede liberarse a sí mismo, no tiene ese poder. Es más, el hombre no sabe ni que es esclavo del pecado, ya que está ciego espiritualmente, pero Cristo sí puede liberarlo. Cristo tiene el poder para liberarnos no solamente de la condenación, sino también del poder del pecado. Ahora, la santificación viene como resultado de un cambio interno. El creyente ha sufrido un cambio interno. Dios le ha dado una nueva naturaleza que produce nuevos afectos y deseos. Y ese cambio interno lo lleva a un cambio externo, a un estilo de vida diferente. Antes amaba el pecado y ahora ama la santidad, la rectitud. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:4, por favor. Dice, por medio de los cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí yo lo subrayé, dice que tú y yo somos participantes de la naturaleza divina, es decir, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán, una naturaleza que se inclina al pecado, a los deseos engañosos, a las cosas de este mundo, pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza divina. Esa nueva naturaleza produce en nosotros nuevos deseos, hacemos que amemos la justicia, la santidad. Y te voy a poner un ejemplo para que me puedan entender un poco mejor esto de la nueva naturaleza. Todos sabemos que los leones son salvajes, son feroces, matan a sus presas. Pero si tú y yo tuviéramos el poder de cambiar esa naturaleza y que ese león pasara de ser salvaje a ser pacífico y que comiera plantas, ese sería un milagro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios hace en nosotros. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa que se inclinaba a las cosas de este mundo, al pecado, a la inmundicia, pero Dios obra en nosotros y cambia nuestra naturaleza, hace un cambio interno en nosotros. Y somos participantes, como dice el texto, de la naturaleza divina. Es un milagro, hermanos. El cristiano es un milagro, es una obra sobrenatural. Yo cuando estaba estudiando este tema, la verdad me estaba regocijando y estaba impactado, hermano, porque si tú eres cristiano es porque Dios ha hecho una obra poderosa en tu vida, te ha cambiado, tienes una nueva naturaleza. Tú no podías hacer eso, pero Dios lo hace en ti. Entonces tú y yo somos participantes de la nueva naturaleza. Mira lo que dice Efesios 4:22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú y yo debemos de despojarnos de los viejos hábitos, de la vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre creado en justicia y santidad. Y en la siguiente diapositiva puse el mismo texto, pero con otra traducción en la NBI, porque aquí me gusta cómo se hace el contraste entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. El viejo hombre era la vieja naturaleza y el nuevo hombre es la nueva naturaleza. Entonces vemos ese contraste, ¿no? Dice, quitarse el ropaje ¿de qué? De la vieja naturaleza. Y luego en el 24 dice, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Entonces es importante que podamos entender, hermanos, que si tú y yo podemos crecer en santidad, es porque Dios ha obrado en nosotros y ha cambiado esa naturaleza. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora que tú y yo tenemos una nueva naturaleza que Dios nos ha dado, podemos hacer morir el pecado, luchar contra el pecado y crecer en santidad. Ahora podemos hacer la voluntad de Dios desechando toda esta lista de pecados porque tenemos una nueva naturaleza. También nuestra unión con Cristo es la base de nuestra santificación. El creyente ha sido unido a Cristo, una unión espiritual, eso lo vimos en Romanos 6, es algo difícil de entender, pero el creyente, Pablo dice que el creyente se identifica con Cristo en su sepultura, muerte y resurrección. Hemos sido unidos a Cristo y es la base de nuestra santificación. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, ese hombre que heredamos de Adán, se quedó en la cruz, fue crucificado juntamente con Cristo. El creyente ahora ha muerto al pecado para andar en nueva vida, porque su viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y hermano, estas verdades son gloriosas. Tenemos una nueva naturaleza, estamos unidos a Cristo y ahora podemos crecer en santificación y es algo que no solamente debe ser algo como algo doctrinal, sino que estas verdades deben de impactar a nuestra vida y ponerlas en práctica. Hace un momento el pastor decía que esto debe de causar gozo en nosotros al ver lo que Dios ha hecho en nosotros por Cristo. Muy bien. Ahora, uno de los propósitos de la santificación es que crezcamos en santidad. Es decir, que haya menos pecado en nuestras vidas, que cada día seamos más santos, que reflejemos el carácter de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que tú crezcas en santificación, que gobiernes tus deseos pecaminosos, que controles tu manera de hablar, que controles tu carácter impulsivo también. Dios no quiere que te quedes como comenzaste la vida cristiana, inmaduro en cuanto a carácter, con las mismas luchas, sino que crezcas en santidad, que crezcamos. Mira lo que dice primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el texto dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que no solamente debes de buscar la santidad cuando vienes a la iglesia, sino que la santidad debe estar en toda tu manera de vivir. La voluntad de Dios es que haya santidad en toda nuestra vida, en tu vida personal. Cuida lo que ves, hermano. Cuida lo que oyes. Hoy en día hay tantas internet, redes sociales. Busca la santidad en tu vida personal. Busca la santidad en tu matrimonio, que tu matrimonio sea santo, lejos de inmoralidad sexual. Busca santidad en tu trabajo también, que tengas un buen testimonio. Dice el texto en toda vuestra manera de vivir. También el texto dice, sed santos porque yo soy santo. La naturaleza de Dios es ser santo y eso lo debemos de reflejar nosotros en nuestra vida porque somos sus hijos. La razón por la cual el cristiano vive en santidad es porque tiene relación con un Dios santo, apartado de pecado. Dios no tiene comunión con el pecado y nosotros glorificamos a Dios si somos semejantes a Él. Somos hijos de Dios, veíamos la semana pasada, y como hijos debemos reflejar esa santidad también en nuestra vida. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este pasaje dice directamente que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y te digo algo, a veces tú y yo vemos la voluntad de Dios como si fuera un misterio, ¿no? Andamos leyendo la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ay, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué querrá Dios de mí? Y el texto ahí te lo dice claramente, la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. La voluntad de Dios es revelada y clara en la Biblia. Dios quiere que haya menos pecado en tu vida. Dios quiere que te apartes de todo pecado, maldad. Dios quiere que vivamos conforme a sus mandamientos. La voluntad de Dios no es que tú seas rico, famoso, poderoso, no, sino que seas santo. Es la voluntad de Dios para el cristiano y tú y yo, sabes, debemos de enfocarnos en eso, en ser santos, porque es la voluntad de Dios. Otro propósito de la santificación también, hermanos, es que seamos semejantes a Cristo.
Cuando Dios te salvó, te justificó, te adoptó, es para que seas como Jesús. Cuando llegamos a Cristo, tú y yo traemos hábitos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, pero Dios va quitando todos esos pecados o hábitos para ser más como Jesús. Es un propósito que seamos semejantes a Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:29, porque, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en nosotros es que seamos como Jesús, que seamos conformados a su imagen. Es la meta de nuestra salvación. Ahora, una pregunta buena sería, ¿y qué es ser conformes a la imagen de Cristo? Bueno, es parecernos a Él, es ser como Él es. Y cuando tú y yo leemos la Biblia, en los evangelios, podemos ver el carácter de Cristo. Y te voy a mencionar tres, pero aquí no acabaríamos, ¿no? Acerca del carácter de Cristo. Jesús vino a servir a los demás, Él tomó forma de siervo, como lo dice Filipenses 2. Entonces, si Jesús sirvió a los demás, tú sirve a los demás. ¿Cómo puedes servir a los demás? Hay muchas áreas, hermano. Aquí cuando tú vienes y haces el aseo para que tus demás hermanos cuando vengan y esté limpio, estás sirviendo a los demás. Cuando sirves en el refrigerio, fuera de la iglesia, cuando algún hermano ocupa un favor, que a lo mejor ocupa carro o vas a su casa, sirve a los demás. También Cristo tuvo compasión por los perdidos. Cuando Él vio a la multitud como ovejas sin pastor, tuvo compasión. Entonces tú ten compasión por los que están sin Cristo. Ahorita hablábamos acerca de cuál era nuestra condición espiritual. ¿Se acuerdan que éramos esclavos del pecado? Que servíamos al pecado. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces cuando tú veas a una persona que está sin Cristo, ten compasión de él por su condición en la que está. También Jesús amó a sus discípulos. Ama a los hermanos. Lo veíamos esta semana en Romanos 12. Preocúpate por sus necesidades físicas y espirituales, hermano. ¿Cómo puedo orar por ti? Y yo te invito a que en esto, hermano, seas intencional, porque a veces como que nos encasillamos en nuestro grupo. Trata de preguntarle a un hermano con el que a lo mejor no hablas tanto, hermano, ¿cómo está tu vida? O te invito a la casa. Es una forma en la que nosotros demostramos que amamos a los hermanos, pero preocúpate por sus necesidades físicas y espirituales, pero para eso tenemos que ser intencional. Jesús amó a sus discípulos. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. ¿Cómo empezaba esta semana Romanos, lo que estamos viendo de Romanos 12? El amor sea sin qué, sin fingimiento, un amor sin hipocresía. O sea, realmente que tengamos ese amor fraternal, que nos amemos y nos preocupemos los unos por los otros, porque somos un cuerpo y debemos de preocuparnos, hermanos. Mira lo que dice Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí el apóstol Pablo quiere que Cristo fuera formado en los creyentes de Galacia. Él estaba preocupado por su bienestar espiritual, que fueran como Cristo. Él los había evangelizado y ahora quería que fueran como Cristo y les dice, hijitos míos. Él estaba preocupado para que ellos crecieran espiritualmente. Y aquí, ¿sabes qué veo yo de parte de Pablo? Más que un apóstol, veo un corazón de pastor, ¿no? Él quería que Cristo estuviera más en la vida de sus ovejas. Y es de gran gozo ver que Cristo está siendo formado también en la vida de otros hermanos. Y te voy a poner un ejemplo, aquel hermano que llegó con un carácter impulsivo y ahora lo ves con más paciencia, aquel hermano que llegó con problemas de alcohol y ahora tiene más dominio propio, aquel hermano que llegó luchando con problemas de inmoralidad, pero ahora hay más santidad en su vida. Es de gran gozo cuando nosotros vemos que Cristo está siendo formado en un hermano, ¿verdad? Entonces, es el propósito de Dios en nosotros, que Cristo sea formado en nuestras vidas. Ahora, hermanos, la santificación es un proceso que dura toda la vida. A diferencia de la justificación, que es una obra completa y terminada que tenemos en Cristo, la santificación es un proceso continuo que dura toda la vida. La santificación nunca estará completa en esta vida. ¿Por qué? Porque siempre estamos pecando, luchando contra el pecado. La santificación termina con nuestra muerte cuando nuestras almas sean perfeccionadas o cuando Cristo regrese. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo le dice a los filipenses que Dios comenzó una obra y la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y es que Dios comienza una obra de santificación en la vida de cada creyente y la está perfeccionando. Y saben, ningún cristiano puede decir, ya mi santificación está completa, yo no necesito ser santificado. Eso sería una mentira, porque como les digo, todos los días pecamos, todos los días luchamos contra el pecado. Pablo sabía que Dios estaba obrando activamente en la vida de los filipenses y sabes, Dios está obrando activamente en la vida de cada creyente. Está perfeccionando su obra en cada creyente. Ahora también una persona justificada está siendo santificada. El Dios que justifica es el Dios que santifica. Y la señal de una persona que ha sido justificada es que está viviendo en santidad. La justificación y la santificación son doctrinas diferentes, pero están unidas. Sin santificación no hay justificación. Es una señal, hermanos, de un verdadero creyente que está viviendo en santidad. Les voy a poner un texto que vimos la semana pasada también acerca de la justificación. Dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una persona que es justificada está viviendo en obras de santidad. Es algo que vimos la semana pasada. Es decir, si tú dices que tienes fe y que has sido justificado, pero no hay obras de justicia, entonces quiere decir que realmente no has sido justificado. Debe haber un testimonio de obras de santidad, de justicia. Bien, y ahora que ya hemos explicado lo que es la santificación y el propósito de ella, una buena pregunta sería, ¿cómo puedo vivir en santificación? ¿Cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo ser más como Cristo? Y la Biblia nos dice, hermanos, que la santificación la podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. La santificación la podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado solos al creyente en el proceso de santificación, en esta lucha contra el pecado, sino que nos ha dado a su Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente y está obrando activamente en nuestra vida para ser más santos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente. Él nos ayuda a parecernos más a Cristo, desarrollando el carácter de Él en nosotros. También nos ayuda a que haya menos pecado en nuestras vidas, trae convicción de pecado y nos guía a toda verdad. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo y no estamos solos en esta lucha contra el pecado. Otra cosa importante también es que el creyente participa en el proceso de santificación. Nosotros participamos de manera activa en el proceso de santificación, cooperamos en la santificación. En la justificación no cooperamos en nada, es una obra completa en Cristo, pero en la santificación sí participamos de manera activa. Y Dios nos ha dado medios o herramientas para estar siendo santificados, como la Biblia, la oración y la iglesia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es de verdad. Un medio que Dios utiliza para santificarnos es su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos el carácter y la voluntad de Dios y eso que produce santidad en nosotros. Y ahora que estaba yo estudiando este tema, hermanos, estaba recordando a mí cuando el Señor me salvó. Una vez que me invitaron a alguna iglesia. Yo llegué a ir a una iglesia chiquita de 20 personas y recuerdo que vi una Biblia en un asiento, ¿no? Llegué y abrí la Biblia en Mateo y la empecé a leer. Y cuando llegué a Mateo 7, cuando Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, para mí fue un terror. O sea, el ser confrontado con mi pecado, el saber que Dios es un Señor soberano, que debemos de hacer su voluntad, que debemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Cuando yo lo leí a mí eso me impactó. Fue como que estoy viviendo mi vida fuera de la voluntad de Dios y eso
produce santidad en mi vida, produjo santidad en mi vida, y es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Produce santidad en nosotros, produce obediencia. Cuando leemos la Biblia vemos a Cristo, que es nuestro Señor y Rey, y eso produce obediencia en nosotros. Dios utiliza su palabra para santificarnos. También otro medio o herramienta que Dios utiliza para santificarnos es la oración. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y es que a través de la oración, hermano, tú y yo podemos ir a Dios y pedirle ayuda con nuestra carne, con nuestra lucha. Señor, ayúdame a vencer la tentación. Señor, ayúdame a vencer el pecado. Pero te digo algo, lamentablemente este es un medio que poco utilizamos. Si tú quieres hacer morir el pecado en tu vida, tienes que orar más, hermano. No hay otra fórmula. Tienes que orar y Señor, ayúdame. No puedo controlar mi manera de hablar. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener dominio propio. Señor, no puedo controlar mi boca, mis pensamientos. Señor, ayúdame. Pero tienes que humillarte delante del Señor. Tienes que orar. Si quieres tener victoria sobre la tentación, ora. Tienes que orar. Muchas veces dejamos la oración en manos de otros. Es decir, vamos y le pedimos a otros hermanos que oren por nosotros por alguna circunstancia, pero nosotros no oramos. Dejamos esa responsabilidad en manos de otros. Oye, hermano, estoy luchando contra este pecado. ¿Puedes orar por mí? Sí, sí puedo orar por ti. ¿Pero tú estás orando también por eso? O sea, esa responsabilidad que tenemos de orar, vamos y se la aventamos a alguien más. ¿Sí o no hacemos eso? Pero no, hermano. Si tú estás luchando contra un pecado, ve, enciérrate, humíllate y pídele al Señor, Señor, ayúdame. El pecado es más grande que yo, pero Cristo es más poderoso que el pecado. Acuérdate que has sido liberado de la esclavitud del pecado. Tienes que humillarte delante del Señor. Y es un medio, les vuelvo a repetir, que poco, lamentablemente, utilizamos. Y el Señor nos decía, velad, estar alertas, orad para que no entréis en tentación. Otro medio que Dios utiliza para santificarnos es la iglesia local. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortaos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando tú y yo nos congregamos, venimos a la iglesia, la palabra de Dios es expuesta fielmente y Dios habla a nuestros corazones. Dios a través de la palabra predicada nos hace más como Cristo. Las predicaciones producen santidad en nosotros, nos ayudan a ver la gloria de Dios y su santidad. Y no sé si tú, hermano, pero ahora que estamos estudiando el libro de Éxodo, puedes contemplar más la santidad de Dios, más la gloria de Dios. Ahora que los pastores han estado predicando de Éxodo, podemos ver más la gloria y la santidad de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que aquí se predica fielmente su palabra para nosotros crecer en santidad. Somos bendecidos, hermanos, porque en verdad, los que venimos de otro contexto donde nos está predicando fielmente la palabra, es lamentable. Pero gracias a Dios que aquí se predica fielmente su palabra y eso nos ayuda a crecer en santidad y ser más como Cristo. También dice, exhortándonos unos a otros. Entonces, otro medio que Dios utiliza para santificarnos es a los hermanos. Cuando tú ves algún pecado en algún hermano y le dices, oye, hermano, es que sabes que en el grupo pequeño o en el culto dijiste eso no dices de haberlo dicho, hermano. Fue imprudente. Entonces, el estarnos exhortando los unos a los otros nos ayuda. O cuando a lo mejor no vienes al culto y vas con un hermano y dices, oye, hermano, pues te extrañamos la semana pasada, ¿por qué no pudiste venir? Entonces eso nos ayuda, nos exhortamos, nos estimula, nos anima para ser más como Cristo. Dios utiliza su iglesia local para santificarnos. Ahora, la santificación tiene 3 etapas o fases, y es de lo que vamos a hablar a continuación. La primera es la santificación posicional. Y eso se refiere, la santificación posicional es un cambio de estatus. Cuando un creyente confía en Jesús, hay un cambio de estatus.
El creyente pasa de ser un pecador a ser santo a los ojos de Dios por la obra de Cristo. Es algo similar a la justificación. Cuando tú pones tu fe en Jesús, pasas de condenación a justificación. Cuando tú pones tu fe en Jesús, pasas de ser pecador a ser santo a los ojos de Dios. Somos santos, hermanos, tú y yo, a los ojos de Dios por la obra de Cristo. Y a lo mejor esto es algo chocante, ¿no? Porque si yo te pregunto, hermano, ¿eres santo? ¿Qué dirías? Dudamos, ¿no? Porque empiezas a ver como que, es que mi vida, ¿no? Mis luchas. Hermano, tú y yo somos santos a los ojos de Dios. No porque tú y yo seamos buenas personas, porque tú y yo tengamos mucha victoria sobre el pecado, no, sino somos santos porque Cristo nos ha santificado. Posicionalmente somos santos a los ojos de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 1:30. Más que por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Jesús ganó nuestra santificación en la cruz. Jesús no solamente nos justifica, sino que también nos santifica. Nuestros pecados han sido limpiados en la sangre del Cordero. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es por eso que cuando tú lees la Biblia, las cartas de Pablo, ¿cómo se dirige él? A los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia. Y por ejemplo, en la iglesia de Corinto tú y yo sabíamos que había muchos problemas. Había problemas de inmoralidad, problemas de abusos de dones en cuanto a la cena del Señor, pero a pesar de eso el apóstol Pablo les llama santos, porque posicionalmente son santos por la obra de Cristo. Y esa es una verdad, hermano, que debe ser arraigada en nuestro corazón, el saber que tú y yo somos santos por medio de Cristo. La otra santificación es la santificación progresiva. Como dice su nombre, es una santificación que va progresando, que va en aumento. A medida que un creyente tiene más tiempo en la fe, es más santo, tiene más dominio sobre su carne, tiene más victorias sobre la tentación y es más como Cristo. La santificación va aumentando. Voy a leer un texto que el pastor Mateo se me adelantó. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el texto dice, todos mirando a cara descubierta. O sea, nuestra ceguera ha sido quitada y podemos ver la gloria de Dios por medio de su palabra. Y cuando tú y yo vemos la gloria de Dios, lo que decía el pastor Mateo en el sermón pasado, vemos la gloria de Dios y esa gloria nos va transformando, vemos su santidad, vemos su misericordia y estamos siendo transformados de gloria en gloria. Vamos progresando en nuestra vida cristiana, vamos siendo transformados a la imagen de Cristo cuando vemos la gloria del Señor. Entonces la santificación va en aumento, va progresando. Y la santificación, la última santificación es la santificación final y se refiere al acto mediante el cual los creyentes serán transformados en el regreso de Cristo. Nuestros cuerpos, hermanos, serán transformados. El pecado será quitado de nosotros para siempre. Ya no lucharemos contra el pecado como ahora. Entonces nuestra santificación será completa. Mira lo que dice Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahí subrayé varias palabras que son importantes. Dice, esperamos, hermano, esa es nuestra esperanza. Esa es, en este mundo caído, hermano, en este mundo de tanta oposición, de tanta maldad, nuestra esperanza es el Señor, el Salvador, esperarlo a Él. Y cuando Él regrese, mira lo que dice la otra palabra que está subrayada, Él transformará. La Biblia dice que este cuerpo que tenemos tú y yo es un cuerpo de humillación. ¿Por qué es un cuerpo de humillación? Porque se enferma, envejece, se cansa, sujeto a enfermedades, pero Él lo va a transformar. Dice, para que sea semejante a qué cuerpo dice, al cuerpo de Él, a la gloria suya, tú y yo vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado, sin pecado. Yo cuando voy al cerro, y ahí voy yo, ¿no?
Y Caleb tiene más condición que yo, y yo estoy bien cansado. Y digo, sí, tengo un cuerpo de humillación, porque me canso. Pero cuando tengo un cuerpo nuevo y glorificado, digo, voy a subir volando. Y es que, hermano, tú y yo vamos a recibir un nuevo cuerpo. Gloria a Dios, un cuerpo sin pecado, un cuerpo que va a ser semejante al de Cristo. ¿No te causa gozo eso? Vamos a ser inmortales. Vamos a ser glorificados. Ya no vamos a tener lucha contra el pecado. Ya no va a haber muerte ni enfermedad. Muy bien, hermanos. Y eso es el tema de la santificación. El otro tema del que les voy a hablar es de la perseverancia. Así como Dios santifica al creyente, Dios persevera al creyente. Nuestra salvación está segura porque Dios nos sostiene por su gracia. Ahora, ¿qué es la perseverancia? La perseverancia enseña que el creyente mantendrá su fe hasta el final porque es sostenido por la gracia de Dios. Hermano, a pesar de las dificultades y retos de esta vida, el creyente va a perseverar, va a continuar como cristiano hasta el final. No es porque tú y yo seamos fuertes, sabios, inteligentes, no. Tú y yo vamos a llegar al final de nuestra carrera como cristianos porque somos sostenidos por la gracia de Dios. Y es que la perseverancia, hermanos, del creyente se fundamenta en las promesas de Dios. Tenemos seguridad de que llegaremos porque Dios nos ha dado promesas en su palabra y podemos confiar en esas promesas a pesar de la oposición y aflicción de este mundo. Y te voy a dar te voy a dar algunas promesas, que hay más, pero te voy a dar algunas promesas. La primera promesa es: Cristo nos tiene en su mano. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y estas promesas son para los creyentes. Cristo dice, mis ovejas. Las ovejas de Cristo tienen esta promesa. La primera que está subrayada dice, yo les doy vida eterna. En el momento de tu conversión, cuando te arrepientes y crees, Cristo te da vida eterna. Es una vida permanente e irrevocable. No es una vida temporal, es vida eterna. A veces vemos la vida eterna como cuando morimos y empieza la vida eterna, ¿verdad? Pero la vida eterna empieza en el momento de nuestra conversión. Es cierto que vamos a disfrutar de la vida eterna cuando muramos de una manera más tangible, pero la vida eterna empieza en el momento de tu conversión y Cristo al creyente le da vida eterna. Lo segundo dice, no perecerán jamás. Y esta promesa a mí me encanta, hermanos, porque las verdaderas ovejas de Cristo no serán destruidas, ni por el diablo, por la persecución o por las circunstancias. No perecerán jamás. Y mira lo que dice lo siguiente, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú y yo, hermano, estamos en la mano de Cristo. Él nos tiene en su mano para que nadie nos arrebate. Y te voy a poner un ejemplo. Los que vivimos aquí en Monterrey, bueno, mi papá cuando me llevaba al centro, cuando era diciembre, ¿no? En el centro había mucha gente y mi papá nos decía, vamos al centro a comprar ropa. O sea, ya andamos todos en el centro. Y como había mucha gente, mi papá me agarraba así, bien pescado de la mano. ¿Para qué? Para que nadie me arrebatara. Ahí yo iba con toda seguridad, mi papá me tiene en la mano, mi papá es fuerte, ¿verdad? Y nadie me va a arrebatar, nadie me va a robar. Cristo, hermano, nos tiene en su mano para que nadie nos arrebate. ¿Te das cuenta la seguridad y la promesa que tenemos en Cristo? Él nos tiene en su mano. Y no solamente un versículo después, no solamente Cristo, sino que también Dios nos tiene en su mano. Dice Juan 10:29. Mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente estamos en la mano de Cristo, sino que también estamos en la mano
de Dios mismo. Nadie puede arrebatarnos de las manos de Cristo ni de Dios. A Cristo están sujetos los principados, potestades, y no hay nadie más poderoso que Él. Otra promesa que también tenemos es en Romanos 8:38. Dice que nada puede separarnos de Cristo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Dice, ni ninguna otra cosa creada, dice el apóstol Pablo, por si algo se me escapa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, hermanos, del amor de Dios que es en Cristo. Estamos seguros en Él. Otra promesa también, la Biblia nos dice que somos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero día. Hermano, Dios mismo vela como un guardián, Él mismo vela por nuestra salvación, nos guarda con su poder. Dice, para alcanzar salvación. Dios vela por nuestra salvación para que podamos llegar al final de la carrera. Judas 1:24 también habla un poco acerca de eso, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Nosotros, tú y yo, no somos poderosos, hermanos, no somos fuertes, pero Cristo es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y tú y yo, hermano, debemos de confiar en esas promesas y deja de confiar en tus fuerzas, creyendo que si tú estás viviendo tu vida como cristiano es por tus fuerzas, hermano, es porque Dios te sostiene por su gracia. Y hermano, una buena pregunta hasta aquí sería, si Dios me persevera, ¿el creyente también debe perseverar? Y la respuesta es sí. La Biblia también hace un llamado a que los creyentes deben de perseverar. Los verdaderos creyentes se esfuerzan por perseverar. Ahí está en la pantalla. Los verdaderos creyentes se esfuerzan por perseverar. La Biblia hace un llamado al creyente a perseverar porque vivimos en un mundo donde hay persecución, maldad y oposición. Y a pesar de que nuestra salvación está segura en Dios, somos llamados a perseverar. Nosotros debemos de perseverar en la oración, en la lectura, en la comunión unos con otros también. Mira lo que dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. En este texto el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a permanecer y estar firmes. Ahí lo subrayé. Él hace este llamado a los creyentes porque la vida del cristiano no es fácil, hermanos. Habrá oposición, enemigos contra el evangelio. Y a lo mejor aquí no hay persecución como lo vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Pero a lo mejor tú tienes oposición en las escuelas acerca de las enseñanzas que imparten que van en contra de la palabra de Dios. En el trabajo también muchas veces te pueden pedir que hagas que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces no es fácil, hermanos, estar en este mundo donde hay oposición, pero el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a permanecer y estar firmes. Aparte de esas cosas, vivimos en un mundo caído donde hay muerte, enfermedad, pero a pesar de cualquiera que sean nuestras circunstancias, debemos de permanecer y estar firmes en la fe. También la Biblia hace un llamado a perseverar en la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de perseverar, hermanos, porque, como les decía, hay mucho caos en este mundo. Tenemos una lucha contra la carne, contra el diablo, contra la oposición, y para estar fuertes y firmes debemos orar. Y yo creo que un ejemplo claro lo podemos ver en Jesús, ¿verdad? Antes de ser crucificado, él estaba en Getsemaní. ¿Qué hacía cuando él, antes de ser crucificado? Estaba orando.
Está orando, pidiéndole ayuda y auxilio al Padre. Hermano, para tú y yo estar fuertes y firmes, tenemos que orar. Tú no puedes, hermano, en verdad, sostenerte por tus propias fuerzas. Tienes que orar. También la Biblia dice que debemos de perseverar en la comunión con otros. Hechos 2:42 dice, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las cosas que debemos de perseverar es en la doctrina, en la sana doctrina. Hoy en día hay tantas falsas enseñanzas. Hay falsos evangelios como el de la prosperidad o pactar con Dios, pero tú y yo debemos de predicar la sana doctrina, perseverar en la sana doctrina, perseverar en la comunión unos con otros, congregándonos como cuerpo y ver las necesidades de unos por otros. Ahora, hermano, otra pregunta buena sería también, ¿qué pasa con las personas que dejaron de perseverar en la fe? Yo creo que la mayoría conocemos a alguien, ¿no? Que un tiempo estuvo congregándose, hizo una profesión de fe aparentemente y después se apartó. ¿Es que perdieron su salvación? ¿Es que eran cristianos y dejaron de serlo? Y hermanos, la Biblia dice que los que no perseveran en la fe nunca fueron verdaderos creyentes. Los que no perseveran en la fe nunca fueron verdaderos creyentes. Y a lo mejor esto puede ser un poco chocante, pero es lo que dice la Escritura. Una señal de un verdadero creyente es que persevera hasta el final. Mira lo que dice Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay personas que van a venir a la iglesia por un tiempo y aparentar ser cristianos, pero después saldrán de entre nosotros y se irán al mundo. Y dice el apóstol Juan, y salen porque no eran de nosotros. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, hermanos. Una verdadera señal de un creyente es que va a permanecer con los hermanos. Un verdadero creyente permanece en la fe a pesar de los retos y dificultades de esta vida. Hermano, que no te extrañe que vengan personas por un tiempo y se aparten, porque es algo que dice la Biblia y no es que eran creyentes y dejaron de serlo, es que en realidad nunca fueron creyentes. Nunca fueron creyentes. Te voy a dar un ejemplo, mira lo que dice la Biblia. Todos hemos escuchado de Demas, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:4 dice, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Sabes? Demas era un colaborador íntimo del apóstol Pablo. Estuvo un tiempo con él y después lo abandonó. Manifestó su verdadera naturaleza. Dice, amando más este mundo. Demas fue un falso creyente que estuvo con Pablo por un tiempo, pero se manifestó su verdadera naturaleza. Mira en Filemón 1:24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, ¿y quién? Demas y Lucas, ¿mis qué? Mis colaboradores. ¿Te das cuenta? Pablo presenta a Demas como un colaborador de él. Y luego más adelante dice, porque Demas me ha desamparado. Y eso muchas veces va a pasar, hermanos, que se van a apartar personas, pero no eran verdaderos creyentes. Juan 8:31 dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, si permanecieres, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, una señal es que debemos de permanecer. Ahora, hermanos, también me gustaría comentar algo importante, que el creyente verdadero puede tener momentos de crisis en su vida y aparentemente abandonar la fe por algún desánimo o algún pecado, pero siempre va a regresar. Un verdadero creyente siempre va a regresar. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira lo que dice 1 Juan 4:5.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Un cristiano verdadero, nacido de nuevo, vence al mundo, al pecado, a las dificultades, porque el poder de Dios está obrando en él, porque su victoria está segura en Cristo. Es una promesa que se le da al verdadero creyente. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Y un hijo de Dios va a vencer al mundo, a las dificultades, al diablo, al pecado, porque nuestra victoria está segura en Cristo.